Bienvenidos a un nuevo video de Jungkook con más Jungkook. Como siempre, tenemos más cositas tanto de Jimin como de Jungkook y sobre todo de Jungkook que han salido en las últimas horas y sigue actualizando Jungkook, así que comencemos. Podemos ver desde esta parte cómo Jimin baila enfrente de Jungkook y a qué distancia estaba Jungkook y cómo vio Jungkook a Jimin. Incluso cuando baila Jimin, Jungkook voltea inmediatamente a los monitores y después voltea directamente a ver a Jimin. También podemos ver la reacción hermosa de Jimin con Jungkook cuando Jungkook salta. Jungkook también estaba buscando toda la atención de Jimin y hasta que no logró obtener su atención se detuvo, pero estuvo haciendo como si fuera Spider-Man. Jungkook cuando le hizo twerk a Jimin enfrente. Como Jungkook al pasar inmediatamente al lado de Jimin simplemente sigue a Jimin, incluso va más despacio y sigue completamente a Jimin. Incluso Jungkook hace un gesto como si estuviera diciendo mi corazón es tuyo, volteando a ver a Jimin. Y aquí es donde empezaríamos con las actualizaciones de Jungkook en NJ. Jungkook pondría esto en NJ y diría ¿cuándo llegará el verano? ¡Oh! También tendremos la actualización de Jungkook jugando boliche y de fondo estarían las voces de los miembros de BTS. Jimin también actualizaría y algo que se nos hizo bastante curioso es que puso Frank Ocean y la canción sería Self Control. Horas más tarde Jungkook vendría a repostearlo. Y estas serían algunas de las fotitos que Jimin nos pondría en la publicación. De verdad están hermosas y es completamente, obviamente, todo de Jimin. Incluso hasta podemos ver algunos llaveros con la firma de Jimin. Es completamente hermoso Jimin. Por supuesto la sonrisa de Jimin, las manitas de Jimin, todo absolutamente de Jimin. Jimin también comentaría en este cover de Swim. El comentario sería ¿con quién rompiste, hermano? Pero eso sí, Jungkook no se vuelve a quedar atrás porque repostearía este cover donde justo Jimin habría comentado. Y aquí comenzaríamos a ver algunos reposteos de Jungkook bastante curiosos. Repostearía esto es la rana, pero vean esa carita llorando por la rana. Pero es que Jungkook también repostearía esto de la luna. Incluso pondría una carita así de cuernitos. Precisamente vemos cómo va saliendo la luna al amanecer. Algo que es bastante curioso es cómo Jungkook repostea cosas de ciencia ahora y que no sería solo una, sino bastantes, y sobre todo de la luna.
También repostearía esto de ciencia: cuando estés triste, recuerda que hay una pequeña proteína quinestina haciendo todo lo posible por tu felicidad. Igualmente, Jungkook lo repostearía en Suye. Después continuaríamos con este videito que Jungkook repostearía y donde vuelven a aparecer tanto David como Lucy. Podríamos ver también una frase en el video: lo siento, ojalá pudiéramos ir a la luna juntos. Jungkook también está reposteando aquí vemos la carita que puso Jungkook riéndose, pero lo que más llama la atención sería la portada donde sale Jungkook y Jimin. Efectivamente, los dibujitos son de cuando Jungkook cargó a Jimin y le dio vueltitas durante todo el escenario. De verdad, esto es hermoso. Igualmente, esta sería la imagen de referencia. También Jungkook repostearía esto: 13 de agosto a las 5 de la madrugada se despliega el desfile de planetas, ya que en la madrugada del 13 de agosto 6 planetas se alinearán desde el horizonte hasta el cielo suroeste. También aquí podemos ver algunas referencias a qué planetas se verían. Igualmente también se vería el horario, pero este sería de Corea, así que completamente es como si Jungkook estuviera planeando ver todo esto. Jungkook también ya no solo repostearía, sino que también en su historia DJ compartiría esto. Jungkook también publicaría a la chica que salta a través del tiempo: te esperaré en el futuro. Igualmente Jungkook también lo repostearía y dejaría este emoji. También recordemos esta chamarra de Jungkook que dice el chico que saltó a la luna, y que precisamente era un chico rubio. Pero ya no es solo eso, sino también la canción que aparece. La canción se llama Las cosas que nunca cambian. Algo también bastante curioso es que aquí justo estaba la luna roja y de fondo también esa misma canción. Al igual que también en la escena completa se escucha esta canción de fondo. Igualmente Jungkook también repostaría esto en Suye. Esta canción The Boy I Am es una profundamente personal sobre la identidad de género, el autodescubrimiento y finalmente reconocer a la persona que realmente eres debajo de las expectativas que otros te imponen. Se trata de sentirte atrapado entre cómo te ve el mundo y cómo te ves a ti mismo, y en la última instancia abrazar tu yo auténtico. Jungkook también repostaría esta publicación y pondría un emoji de gatito y diría: la cara de un gato tiene sentido sin importar dónde la coloque. De verdad, esto sí me pareció bastante adorable. ¿Y no será que justo estas publicaciones de toda ciencia y también esta de gatitos, no será que están compartiendo esta cuenta de Ye, tanto Jimin como Jungkook? Igualmente Jungkook repostearía: no volverá a ocurrir así hasta 2029, la noche del 12 de agosto caerán hasta 100 estrellas fugaces por hora.
También Jungkook repostaría algunas fotos, pero de la luna con este arco iris. La publicación sería la foto más hermosa que he tomado en la Tierra. Podríamos ver algunas fotos de la luna, pero con este arco iris hermoso. Esta sería una foto de las que se compartirían y de verdad es muy parecida a la que Jimin tomaría como fotografía, donde también vemos el arco iris, precisamente en esa misma posición que cuando Jimin publicó la foto. Y por supuesto también agregar que Jimin tiene las lunas tatuadas en su espalda, como en este video donde Jungkook precisamente le da masaje a Jimin en la espalda, donde están sus lunas. 나중에 되면 막 뭐 유니콘이라던가 기념해가지고 하던지. 근데 저는 그때를 생각한 거예요. 나중에 되면 막 뭐 유니콘이라던가 기념해가지고 하던지. 근데 저는 그때를 생각한 거예요. Jungkook también compartiría otra publicación con la luna, pero esta vez de Super Mario haciendo twerking, captado en la superficie de la luna. Y finalmente este sería el último reposteo de Jungkook en IE, que sería la luna. De verdad, Jungkook se debe de haber enamorado de la luna, y cuando digo la luna ya sabemos a quién. Esta sería la traducción como una escena de película, la foto más hermosa de la luna. Jungkook también repostearía el sol fotografiado con la mayor nitidez de la historia, captan remolinos con forma de pétalos en su superficie, agregando a esto también un emoji de sol. Jungkook también después repostearía esta parte con la luna, al igual que ahora pondría una luna como anteriormente había puesto el sol. Y aquí tendremos un pequeño videito de la luna. Jungkook también volvería a repostear y diría: sí, eso es todo, un método infalible para observar estrellas fugaces. Y estas serían varias instrucciones de cómo hacerlo. Jungkook también repostearía esto como estrellas fugaces cayendo, pero sobre todo de colores. Y en esta parte simplemente su mensaje sería wow. Y aquí vendrían algunos videitos, pero esta vez animados. Jungkook finalmente repostearía estas imágenes, de verdad son bastante curiosas y sobre todo esos colores que tienen. Se me hace un poco bastante parecido, como si Jungkook quisiera poner de nuevo el arco iris, pero de una distinta manera.